A ver, empezamos hablando entonces sobre cuáles son los parámetros para implementar una adaptación curricular en casa. ¿Cuáles serían los criterios, Fernanda? Bueno, justamente ahora todas las adaptaciones curriculares se están implementando en casa, porque el rol del papá, como es educación virtual, ya pasó a ser un rol más participativo, a diferencia de gestiones anteriores, ¿no? Los parámetros para poder implementar justamente es que tanto el profesor como el docente, perdón, el profesor como el padre de familia tienen que saber cuáles son esas necesidades que tiene su niño o su niña y requieren que se adapte. Cuando hablamos de la palabra adaptar, justamente significa que vamos a cambiar una situación según las habilidades y también tomando en cuenta las dificultades que tiene esta persona, ¿no? Y en este caso vemos necesidades educativas y cuáles son sus habilidades y fortalezas de este estudiante para poder implementar primero una adaptación, planificar la adaptación y luego ejecutarla. Fernanda, tenemos una pregunta acá de nuestra amiga Raquel. Voy a habilitar mi cámara. Ahora sí. Bueno, tenemos una pregunta de nuestra queridísima amiga Raquel Tacana Justiniano, quien nos dice, ¿no? Muy buenas tardes. ¿Qué haríamos con los pequeños que tienen problemas de atención o memoria? Lo que acabamos de ver el ejemplo de parecido, y las adecuaciones curriculares. El ejemplo que dábamos entonces se aplica, ¿no? O sea, existen muchos chicos, que creo que entiendo que en el último censo existe mucha presencia de chicos con TDAH. Y creo que ahí es donde radica el problema de la adecuación a distancia. Entonces, ¿qué podríamos aportar sobre eso? ¿Cómo se podría trabajar con el padre y el profesor en relación a estos chicos con problemas de atención y memoria? Bueno, en este caso, la metodología aplicar ya en casa, como mencionamos también en charlas anteriores, y aquí vamos a ir viendo todos los profes que nos vienen acompañando desde el inicio de nuestro programa de Focus Class se van a ir dando cuenta, ¿no? Que vamos a ir reintegrando y consolidando la información que ya hablamos en las anteriores clases. Es muy importante el cambio de metodología o de estrategia a aplicar con los niños. Por ejemplo, de por sí ya tenemos una situación complicada debido a que el colegio se trasladó a las casas. Entonces, tenemos muchos factores que ya distraen a nuestros niños y por lo tanto sus tiempos de concentración y atención son más cortos. Entonces, aquí cómo adaptamos, y esto va de la mano con la comunicación que tiene que existir entre profesor y padre de familia. Que la profesora o el profesor debe elegir la estrategia que se pueda adecuar más al contenido o a la unidad temática que el niño está avanzando para que el papá apoye desde casa en su implementación. Y cuando hablamos de niños, ya sea en nivel inicial o primaria, y que aún así tienen, y que con mayor razón tienen problemas de atención o de concentración, entonces la estrategia adecuada es utilizar exclusivamente material concreto, manipulativo, material didáctico, ¿no? Y como mencionamos en clases anteriores, dejar de lado o usar lo menos que se pueda material escrito, o sea, producción escrita, ¿no? Y que pueda ser una producción manual. Los Muy interesante. resultados puedan ser eso. Por ejemplo, nuestra amiga Eliana Andrea nos dice, ¿no? ¿Usted cree que el colegio debería otorgar a los padres la programación para que los padres puedan colaborar con las adaptaciones, ya que es complicado hacerlas en clase? Y aquí entra mucho el criterio que habíamos hablado, ¿no? Hasta hace unas 2, 3 clases entendíamos que el tema del éxito en alcanzar los objetivos en temas de educación virtual, especialmente en colegio y en primaria, radicaba también en que los padres puedan conocer los objetivos y la tecnología, porque que solamente el profesor se capacite es como querer andar un carro con 3 ruedas. Se puede, muy complicado, pero lo adecuado es que el padre también participe, ¿no? No sé si me equivoco en el criterio, María. No, justamente uno de los elementos o criterios a tomar en cuenta para establecer una adaptación curricular es que los papás tienen que estar al corriente de cuáles son justamente estas adaptación, ya sea de contenido, de tiempo o criterios de evaluación que se van a ya sea reducir, incrementar o eliminar.
que esos son los parámetros que se manejan al elaborar una adaptación. Y el papá, como así él tiene que llevar un informe donde indique en qué áreas están las necesidades de su niño, el colegio, la unidad educativa, de la mano no solamente del profesor, sino en conjunto, porque como veíamos en el video, una frase que me gustó, que es un proceso de toma de decisiones, ¿no? Y el profesor, el docente titular, tiene que acompañarse del resto del plantel docente y también del director o del coordinador académico o del psicólogo o psicopedagogo del colegio para elaborar adecuadamente esta adaptación curricular del niño y realizar esa devolución de la información a los padres, mostrándoles, bueno, estos son los objetivos que hemos adaptado o los contenidos que se han eliminado y estos son los tiempos de evaluación que hemos incrementado, ¿no? Muy bien, Entonces, es muy cierto, sí. La participación, la triangulización de los actores, padre, profesores, colegio, en relación al estudiante, en este tipo de problemas se tiene que consensuar de una forma más fuerte, más presencial. Nos dice qué adaptaciones, nuestra amiga Mari a partir de Facebook, nos dice qué adaptaciones podríamos realizar con estudiantes con discapacidad múltiple, es decir, que tengan visual, auditiva, para trabajar virtualmente. Uy, ahí es complicado porque existe ya hay un elemento de tecnología, ¿no? Porque la tecnología en el tema virtual solamente agrupa ciertos sentidos, que puede ser el visual y el auditivo, exactamente. ¿no? Otro aspecto fundamental para realizar una adaptación curricular y que los profesores, no solamente los profesores, sino los padres de familia y los directores y toda aquella autoridad académica que participe en este proceso de toma de decisiones debe tomar en cuenta es que no siempre vamos a poder tener una adaptación curricular leve o que se pueda implementar dentro del aula. Primeramente, todas estas autoridades académicas que se involucran en este proceso de adaptación tienen que tomar en cuenta la necesidad de mejorar la calidad de vida y en este caso la calidad de estudio del niño. Ese tiene que ser el principal objetivo. Porque ¿qué pasa si en mi afán de que si este niño tiene que realizar todas las actividades a la par de sus compañeros y vamos a adaptar ciertas metodologías, pero el niño no tiene las habilidades para poder seguir el ritmo de manera adecuada, no estamos entonces realizando una adaptación adecuada o significativa para la vida de este estudiante. Simplemente lo que vamos a hacer es adaptar ciertas estrategias o metodologías, pero que van a implicar un mayor esfuerzo del niño. Y en este caso, justamente relacionándolo tal vez con el ejemplo de esta profe, cuando hablamos ya de niños que tienen múltiples diagnósticos, como ser tanto lo visual como lo auditivo, en este caso, más que trabajar a contenidos curriculares académicos, teóricos, lo fundamental en niños con este tipo de diagnóstico es trabajar herramientas que le permitan desarrollar una calidad de vida adecuada, digna para este niño. Y esto se hace fomentando primero el nivel o incrementando el nivel de autonomía e independencia personal. Ahí entramos sobre las famosas habilidades sociales, ¿no? La capacidad También, más que el conocimiento técnico, sino aquellas habilidades que le permitan la autosuficiencia a partir de ciertos criterios. Antes de pasar, quiero mandar un gran saludo a nuestros amigos, a nuestra amiga Reina Rocío desde el Alto. Un gran saludo para la gente del Alto. Tenemos muchos amigos, muchos integrantes de nuestra comunidad en el Alto. También a nuestra amiga Dani Justiniano, a la señora Melfi, a Johnny. Johnny nos hace una pregunta, ¿no? Nos dice, una incógnita en medio de todo esto, ¿será que los padres están a disposición de brindar apoyo y tienen el conocimiento de las materias del estudiante? Si me podrían tal vez dar datos según un criterio. Te cuento, Johnny, que esa pregunta nos la han hecho también en la semana y la vamos a tocar un poquito más adelante y la estamos considerando. Pienso que va a ser un buen análisis a partir de lo que vamos a hablar. Fátima nos dice, muy de acuerdo, el papá debe interiorizarse y saber cómo poder colaborar al niño y sea un trabajo en conjunto. Es cierto, el trabajo en equipo es lo que generalmente logra los avances. Bueno, hablando un poquito, tenemos un proceso
de priorización de contenidos. ¿A qué nos referimos con eso, María? Bueno, priorización de contenido. La priorización de contenidos parte de un análisis de todo el plantel docente con la coordinación académica correspondiente para tomar decisiones de manera ya específicas que puedan ser aplicadas. Significa que realizar este proceso de evaluación de cuál es el contenido esencial que el estudiante debe adquirir, por ejemplo, en la gestión 2020, para poder pasar al grado que le corresponde en la gestión 2021. Por ejemplo, ¿cuál es el contenido esencial que un niño de 6 años de primero de primaria debe adquirir para poder en la gestión 2021 realizar el segundo grado? Eso vendría a ser, por ejemplo, la base o el criterio base de una priorización de contenido. Tomando en cuenta, si lo enfocamos ya en adaptaciones curriculares, cuál es el contenido que un estudiante o un niño que tiene, por ejemplo, un diagnóstico de discapacidad intelectual leve, tiene que adquirir para pasar a un segundo grado. Y no es que le estemos quitando importancia al resto de las materias, pero siempre va a existir un aprendizaje que va a ser fundamental para que él pueda desenvolverse y aprender con mayor facilidad el resto de las materias en grados superiores. Y en este caso, por ejemplo, sería adquirir adecuadamente el proceso de lectoescritura y tratar de que se consolide el proceso de lectoescritura en esta gestión. Y eso se debe, tal vez, una opinión a que la importancia de que la lectoescritura se establezca es prioridad, es fundamental, sin que el fonema se convierta en grafema en las redes neuronales del niño, no existirá un aprendizaje más complejo. Entonces, he ahí mucho la creatividad que ingresará en relación al profesor, y también, así es que existen colegios junto al psicopedagogo, psicólogo en relación a esta temática. No sé si me equivoco en la reflexión. No, sí, justamente parte de eso, ¿no? Y son aspectos que hay que tomar en cuenta para realizar esta decisión. Mira, nos dicen acá, por ejemplo, una pregunta que nos hicieron durante la semana: ¿qué contenidos son esenciales en áreas de conocimiento para multigrado? Tenemos muchos integrantes de nuestra comunidad en provincia, tanto en Oruro, en Cochabamba, como también en Beni, en lugares muy alejados, y hoy en día existen todavía espacios en el área rural donde se trabaja con modalidad multigrado. ¿Qué tendría que hacer el profesor? ¿Qué contenidos crees que debería de considerar los esenciales? Justamente como el ejemplo que tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué es importante que en los dos primeros, incluso sí, 2 primeros años y máximo hasta el tercer grado de la etapa escolar se consolide lo que es la lectoescritura? Porque justo como tú mencionabas, hay ciertas habilidades cognitivas que tienen un plazo para desarrollarse y un límite para consolidarse. Entonces, si el niño hasta los 9 años no desarrolló adecuadamente estos procesos o estas habilidades cognitivas que se involucran en la lectoescritura, posterior a esta edad límite de 9 años, no es que no va a poder aprender, va a poder aprender, pero los niveles de comprensión del lenguaje no se van a ir desarrollando de la manera adecuada a la etapa de desarrollo cognitivo de 10, 11, 12 años y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, por eso lo que es tanto lectoescritura como el desarrollo del razonamiento lógico, que es la base para aprender las operaciones aritméticas básicas, son los contenidos esenciales que yo podría recomendar que se tomen como prioridad en cuanto hablamos de aulas multigrado. Lectoescritura, que va de la mano con la comprensión de la lectura, tanto lectura interna como comprensión del lenguaje externo, la respuesta que damos, y fortalecer lo que es el razonamiento lógico matemático para poder adquirir adecuadamente el aprendizaje de la aritmética, lo que es suma, resta, multiplicación, división. Ahí es algo que más adelante vamos a... Ay, mira, sí estamos presentes en ese punto, y cómo es que las adaptaciones curriculares pueden trabajarse a partir del plano de la matemática, ¿no? Hay que entender que la matemática va mucho en relación a la habilidad lógico-racional
también va a influenciar en la inteligencia espacial y en otros niveles de razonamiento abstracto que el niño necesariamente tendrá que poseer al convertirse en adolescente e ingresar a la universidad, al colegio. Pero, ¿qué pasa cuando existe un tipo de dificultad? Y generalmente comentábamos fuera de clase de que una de las clases donde más se denotan las dificultades de aprendizaje es en matemáticas, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar en esto, María? Bueno, justamente en matemáticas es una de las áreas donde hay mayor facilidad y también ya contamos con mayor, se podría decir, diversidad de material que nos permite que adaptemos esta materia a producción manual, lo que decía, a que los contenidos o la estrategia que plantee el profesor sea a través de un material lúdico. Y cuando me refiero a través de un material lúdico, no necesariamente tiene que ser un juguete o un material comprado en una tienda, sino que existen ya muchos recursos o páginas que nos dan la ayuda para poder elaborar material lúdico con material reciclado de bajo costo y que tenemos en casa. ¿Por qué planteo y siempre estoy reiterando que para matemática y lo que son aspectos de atención y concentración es lo más adecuado es el material manipulativo? Como base para desarrollar cualquier aprendizaje, el niño tiene que haber desarrollado ya aspectos psicomotrices que son prerequisitos para cualquier adquisición de aprendizaje en cualquier materia. Estos aspectos son las nociones espaciales, temporales, las nociones también de lateralidad, izquierda, derecha, el esquema corporal, la psicomotricidad fina, la motricidad gruesa. Entonces, es muy complicado desarrollar adecuadamente, por ejemplo, la materia de matemáticas, si es que el niño no tiene noción de tiempo y de espacio adquirido adecuadamente, o la coordinación visomotora no está trabajada o desarrollada adecuadamente, ¿no? Por eso es importante fortalecer o ayudar y seguir estimulando a los niños con este tipo de ejercicios, uno como es el juego y otro la utilización, por ejemplo, para aprender a sumar, a restar o incluso a dividir con material manipulativo. Ahí Trabajamos en el aspecto concreto para, por ejemplo, para después ya pasar a un aspecto abstracto o a un contenido abstracto, que ya el contenido abstracto lo podemos plasmar de manera ya más significativa, adecuada, cuando se trabaja ya en plano gráfico, que es la hoja, el trabajo en hoja. Una pregunta que nos escriben aquí en las redes, un gran saludo para nuestra amiga María, para Karina Vilca desde Potosí, desde Oruro también están en este momento conectados. Y nos hace una reflexión, y creo que también aquí en Zoom va acorde, ¿no? Sonia Mamani nos dice, ¿no? En sí, ¿cuál sería la función del padre de familia, ya que se les dio mucha participación en el pasado y su injerencia en temas pedagógicos y resulta ser arbitrario, en algunos casos son arbitrarios y autoritarios? También en Zoom nos dicen, ¿no? Precisamente, muy de acuerdo, el papá debe de interesarse, saber cómo poder colaborar al niño y hacer un trabajo en conjunto. Buenas noches, es importante realizar las actuaciones, pero en la práctica no es una realidad, porque no existe un compromiso del maestro del regular. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Posiblemente existen colegios o profesores donde se la han visto negra con los papás. En clases anteriores hablábamos mucho sobre uno de los mecanismos de aceptación ante ese problema, que viene a ser la negación, ¿no? O sea, el papá niega que el niño tiene ese problema, a pesar de que puede estar informado, sí, pero en la práctica lo empieza a negar y empieza a culpar al profesor de la deficiencia. Entonces, creo que ahí en clases anteriores habíamos hablado de que en esos casos se tiene que tener una comunicación más asertiva con el papá. Cuando el papá no logra entender, se tiene que trabajar a partir de técnicas en comunicación asertiva, en hacer de que el papá se convierta en un aliado, en tener cuidado con las palabras que uno dice como profesor o como psicopedagogo, porque cada palabra puede despertar cierta reacción. Habíamos dicho que no es lo mismo decir, su hijo tiene un problema,
a que creo que su hijo tiene un trastorno. La palabra trastorno genera un conflicto en el papá y mucho más cuando los niños son pequeños, ¿no? Porque ahí empiezas todavía el instinto de padre a negar cualquier deficiencia o problema del niño.